Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Dos letras componen la palabra de nuestro estudio de hoy, de la cual tengo la seguridad que alguna vez te has preguntado qué significa, qué es o cómo funciona. Esa palabra es fe. Bienvenido una vez más a este espacio en el que estudiamos la palabra de Dios, reflexionamos en ella y buscamos cómo implementarla en nuestra vida para tener certeza, seguridad, esperanza y sobre todo esa paz que tanto anhelamos. Bienvenidos. Antes quiero invitarte para que podamos cantar juntos una canción titulada Dame Fe, del grupo musical chileno Conexión Cielo. Luego oraremos juntos. Cantemos. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Promesas para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar.
las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Hermosa melodía que nos emplaza a poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Te invito para que oremos juntos. Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre. Te damos gracias porque vivimos en un mundo que está patas arriba, pero podemos gozar de tu protección. Gracias por los amigos y amigas que están ahí al otro lado de la pantalla, Señor. Son nuestros hermanos y hermanas porque son hijos tuyos también. Padre, queremos pedir que tu Espíritu nos acompañe para que pueda ser tu portavoz y compartir un mensaje que lleve esperanza, un mensaje que lleve el deseo de conocerte cada día más. Señor, no queremos olvidarnos de las personas que en este momento están pasándolo mal, por la violencia, por la fragilidad que produce la pobreza, por el hambre, por las enfermedades, por esta pandemia que aún azota a muchos países en el mundo. Señor, queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, queremos ser tu voz, queremos ser ese abrazo que tanta gente necesita. Queremos ser, Señor, ese plato de comida, ese vaso de agua, que hay gente que clama por él. Así que muévenos a misericordia para que las personas puedan ver que realmente existes en el amor que les manifestamos los que hemos decidido creer en ti. Te lo pido y te lo agradezco. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Espero que tengas tu Biblia ahí en mano porque vamos a trabajar mucho con nuestras Biblias. Vivimos en una sociedad que hoy considera que estamos en la era de la posverdad. Todo es relativo, ya no existe una verdad. Cada persona tiene su verdad. Y en medio de este tipo de pensamiento, ¿qué es la fe? Cuando hablo con mis amigos acerca del concepto de fe, ellos me dicen con sinceridad: Diego, la fe es el suicidio de la razón, es el abandono a utilizar la mente, a pensar. Choca mucho para un creyente, porque es como que si nosotros abandonamos pensar. Pero los entiendo. Porque muchos creyentes, lamentablemente, todo aquello que no comprendemos o no podemos darle una explicación lógica para la mente humana, hemos aprendido o hemos adoptado a responder lo acepto por fe. Y creo que no es la respuesta más correcta cuando hay cosas que no llegamos a comprender. Porque Dios nos ha dejado en su palabra suficientes evidencias para que podamos experimentar su amor y vivir su esperanza. Así que vamos a ver allá qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Y vamos a emplazarnos en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es uno de los textos que más citamos cuando queremos definir la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Este es uno de los textos que empleamos, decir, a ver, no entiendo esto, no lo veo, lo acepto por fe. Pero ¿será ciertamente así? Bien, vamos allá, un texto más. Vamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo, y vamos a leer el versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Es como que a primera vista en la lectura del texto como que nos tapamos los ojos y caminamos por fe, no por lo que vemos. ¡Wow!
De aquí también nos emplazamos a decir, oye, no comprendo esto, pero yo lo entiendo por fe. Debe de haber como que una base suficiente para poder dar el siguiente paso, aunque no vea el escalón. Debo de ver el escalón anterior. De hecho, esta frase se le atribuye a Martin Luther King. Otro versículo más. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, libro anterior allí del libro de Corintios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Un texto un poco diferente porque aquí sí nos dicen que hay una base acerca de dónde viene la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Muy bien, aunque también tenemos otro libro de Dios que es la naturaleza. Cuando lo observamos desde la óptica de la creación es impresionante. Ya un día hablaremos acerca de la experiencia de la creación. Estos pasajes nos dan a entender que la fe es creer en algo. ¿Ven? Parece ser a primera vista que es creer en algo que no se ve. Y es por eso que muchas personas se han escudado en cuando no podemos dar una respuesta lógica, aceptable a la comprensión humana, pues decimos, oye, lo acepto por fe, ¿no? Parece ser que solamente con creer que Dios existe, sin tocarlo, sin verlo, sin explorarlo, sin llevarlo a un laboratorio, ya creemos en Él. Pero ¿es la fe solamente creer y con eso es suficiente? Los lectores de la Biblia conocemos textos como uno que dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen en Dios y además tiemblan, pero no es suficiente con creer. Así que vamos a ir un poquito más allá. La Biblia está escrita originalmente en griego en el Nuevo Testamento y en hebreo en el Antiguo Testamento, con algunas porciones que están escritas en arameo, en el libro de Daniel y en el libro de Esther también. Pero cuando queremos estudiar, de hecho se hace estudio científico de la palabra de Dios, buscamos los originales, que los tenemos, o sea, los originales que son las copias de las copias, de las cuales tenemos muchísimas evidencias. Si haces estudios de la crítica documentaria, para poder verificar o ver la validez de un documento, la Biblia, es impresionante la cantidad de copias y testigos que tenemos y que todavía se siguen hallando y se siguen encontrando. Así que eso no es cuestionable. Así que entramos al estudio científico de la Biblia y, por ejemplo, la palabra para fe en griego es la palabra pistis. Esa palabra aparece 243 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra se ha traducido en la mayoría de las versiones que he leído, como la versión que estoy leyendo ahora, Reina Valera de 1995. En esta Biblia, la palabra pistis se traduce por fe. Se traduce únicamente y exclusivamente por fe. Pero cuando buscamos la palabra pistis en un diccionario de la lengua griega clásica, encontramos que la palabra pistis, que la traducimos por fe, significa servicio permanente, servicio constante. O sea, es como que estoy en algo que es firme y es constante, algo que va creciendo, que es continuo, ¿no? Así que no es solamente algo que como que creo, adopto y ya me quedo allí, sino que es constante y tiene que ver con algo que no es pasivo, es activo. ¿Bien? Es como que se activa algo, la fe es algo que ¡pac!, se activa y seguimos creciendo en ello. Ahora, esa traducción es importante, pero en la lengua hebrea encontramos en todo el Antiguo Testamento, la palabra para fe es la palabra emunah. Emunah es muy interesante en el Antiguo Testamento porque en la gran cantidad de veces que aparece esta palabra, los traductores han empleado el idioma. Todas las lenguas son muy ricas, pero el hebreo es impresionante porque hay palabras que tienen muchas acepciones y se puede traducir de varias maneras, dentro del abanico de su significado. Y la palabra emunah se traduce en varios versículos de varias formas que nos van a permitir tener ese concepto de fe mucho más amplio. Leo algunos versículos, solamente la cita de los versículos, luego los podéis buscar para comprobarlos en varias versiones. Éxodo capítulo 17, versículo 12 traduce la palabra emunah como firmes o firmeza. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 se la traduce como roca. En Segunda de Reyes, versículos 12 y 15, se lo traduce como fidelidad. En Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 22, se la traduce como función o cargo.
Una función que se tiene, una responsabilidad, pero que es constante. En el Salmo 37.3 se la traduce como verdad y en el Salmo 96.13 se le traduce como justicia. Y vemos ese abanico enorme en el cual se mueve, ¿no? En otras partes aparece firmeza también, aparece estabilidad. Así que lo que podemos definir como fe es que la fe no es una emoción, la fe no es un estado, la fe no es un sentimiento, la fe es el resultado de la relación íntima con Dios. Relación íntima con Dios es igual a fe, lo cual, eso mismo, esa relación es la que nos lleva a confiar en Dios, pero que no es una confianza ciega, es una confianza que es el resultado de la relación con Dios. Claro, y aquí viene la locura. ¿Cómo me relaciono con alguien que yo no veo? Acabamos de hacer una oración, de hablar con Dios y decimos, vamos a hablar con Dios, pero yo no veo a Dios. Tengo la costumbre de cuando voy a orar a Dios, pongo una silla y le digo, Señor, siéntate aquí, voy a hablar contigo. ¿Por qué hago esto? No es locura. El Señor lo ha prometido. Este versículo no lo tenía pensado compartir, pero cuando vamos al Salmo 40, y hay muchos más textos, Salmo 40, versículo 1, dice lo siguiente. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Interesante. Dios desciende, se inclina a nuestro oído, como los papás se inclinan, los padres y las mamás se inclinan a su hijo pequeño para escuchar el balbuceo de lo que dice. Así que por eso yo invito a Dios, siéntate aquí un momento, que voy a hablar contigo, y es la forma en la que tengo mis oraciones con Dios. Parece locura, pero cuando lo experimentas te das cuenta que sí realmente te estás relacionando con alguien. Jesús oró y dijo, oro por aquellos que han de creer. Era también loco para Jesús porque no conocía las personas que iban a estar hoy, y oró por nosotros e intercede por nosotros. Así que es una bendición saber y tener la seguridad de que Jesús ora por nosotros. Así que esa confianza no depende del estado, de la sensación, de la emoción, no depende de las circunstancias. Esa fe que es constante, ese servicio constante, no importa crisis. No importa el miedo a la muerte, no importa enfermedades, no importa, sea lo que sea, se mantiene constante. Vacilamos en nuestro proceso, pero cuando conocemos realmente quién es Dios, ¡wow! Es impresionante cómo nos aferramos a esa esperanza, pero es fruto de esa relación con Dios que tiene su respuesta razonable, por muy irracional que a nosotros nos parezca. Y como decía en la introducción, en muchas ocasiones vivimos y hacemos cosas que nos parecen tan racionales, pero que realmente no conocemos el fundamento de todo. Seguro que tendrás un vehículo, tendrás un coche. ¿Sabes cómo funciona el arranque del motor? ¿Sabes cómo el carburador hace que pueda entrar el oxígeno para que pueda haber esa explosión con el combustible? El oxígeno actúe como un comburente y pueda haber esa explosión que hace que toda la maquinaria se mueva. ¿Sabes cómo funcionan los inyectores? ¿Sabes cómo funcionan las bujías o calentadores, como también le dicen en otras partes? ¿Sabes cómo el funcionamiento del rodamiento y de la transmisión para que las ruedas se puedan mover? ¿Sabes cómo funciona? Cierto que no, pero aunque no lo sabes, hay cosas que conoces en tu vehículo que te permiten estar seguro para ir. ¿Cierto? Qué curioso, ¿no? Qué curioso, pero Dios también nos da las suficientes evidencias. Vamos a ver la historia de un personaje muy rápidamente, dos personajes de la Biblia que son impresionantes y que vivieron una experiencia de fe magnífica. Ellos son Abraham y Sara. Abraham y Sara ya eran adultos, ya bastante mayores cuando Dios los llamó. La historia la vas a leer en el libro de Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 24, 25. Encontrarás la historia de este maravilloso matrimonio a quien Dios llama ya mayores para una misión. Y la misión es ser los padres del linaje de donde luego van a ser el Mesías. Una misión muy importante. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama, le dice, vete de tu casa, vete de tu parentela, toma tus cosas y vete. Así que Abraham toma a su esposa, unos 10 años menor que ella, y salen.
Así que Él les hace una gran promesa y la promesa que les hace es de que van a ser padre de naciones. De hecho, les cambia el nombre. Sus nombres significan padre de naciones, o sea, alguien que tiene muchísimos hijos. Abraham, cuando se presentaba, le decía, hey, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Abraham. ¡Wow, Abraham! O sea que tú tienes muchísimos hijos. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo. Llegó un momento en el que su fe vaciló, estuvo en peligro que Sara fuera llevada por otra persona y Sara no fuese, la promesa que Dios había hecho no se cumpliese. Dios interviene, los perdona, ellos van en su proceso, van creciendo con Dios. En esa espera larga que dura 25 años. Hay un momento en el que ellos intentan ayudar a Dios y es por eso que conocemos la historia de la sierva Agar con la que Abraham tiene a un hijo que es Ismael. No estaba dentro del plan de Dios, pero ellos en su fe que es vacilante porque es el resultado de su relación con Dios, en todo este tiempo ellos van creciendo en su relación con Dios. Abraham sale al sitio desconocido donde Dios no le dice exactamente qué es, pero Abraham empieza a caminar con Dios, a caminar con Dios. Y en ese caminar hay veces que se detiene, no es constante, pero él sigue mirando a Dios y Dios le promete que va a estar con él. Era Abraham ya de 90 años cuando Dios le dice, oye, que la promesa sí va a ser. Y aquí vienen dos episodios impresionantes que los vamos a encontrar en esta historia. Y es Abraham se ríe de Dios y Sara también se ríe de Dios. Ambos se ríen de Dios. ¿Por qué se ríen? Porque la promesa de Dios estaba fuera del tiempo que ellos podían controlar. Hay dos palabras en el idioma griego para tiempo. Una es cronos y la otra es kairos. De cronos es donde viene nuestra palabra cronología, cronómetro. ¿Bien? Y ese es el tiempo que nosotros podemos medir, el cronos. ¿Bien? El cronos podemos medirlo y es las horas que medimos y vamos a explicarlo con justo lo que le había pasado a Sara. Sara no podía tener hijos, además que Sara, su cronos de fertilidad ya había pasado. Empezó cuando tuvo la primera menstruación, la menarquia, y terminó cuando tuvo la menopausia. Terminó su cronos. Así que Sara se ríe de Dios cuando Dios le dice vas a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Sara ya tenía la menopausia y esto ya era imposible. Pero eso es lo que está dentro de las manos del ser humano y es lo que puede hacer el ser humano. Pero Dios actúa fuera de nuestro tiempo y es por eso que para nosotros es locura porque no lo podemos comprender. Y es un Dios todopoderoso que está sobre nosotros, pero actúa en el lenguaje en que nosotros podamos entender. E interviene de tal manera porque quiere ser nuestro amigo para que nosotros podamos confiar en Él. En Juan capítulo 15, versículo 15 vas a leer que Dios dice, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamaré amigos porque todo lo que yo quiera hacer os lo voy a contar. Y ese es el Dios que encontramos en la Biblia. Esa relación íntima que permite que podamos decir, yo sé que Dios es mi roca, en Él estoy firme. En Él puedo depositar toda la confianza de mi vida. Así que esa es la experiencia que viven Abraham y Sara. Y después de 25 años se cumple la promesa. Ese tiempo kairos que está fuera de nosotros es el que Dios nos invita a que tengamos fe. Pero dentro del tiempo cronos, Dios cumple sus promesas para que tengamos las suficientes evidencias para poder confiar en Él y nuestra fe sea un servicio constante a Dios. La fe de Abraham y Sara no se basó en emociones, no se basó en sentimientos, no se basó en las evidencias tangibles de lo que ellos pudiesen ver. De hecho, Isaac fue resultado del milagro de Dios. En Génesis capítulo 21, versículo 1 vas a encontrar, y Dios visitó a Sara y Sara dio a luz un hijo, Isaac, conforme Dios se lo había prometido y cuando se lo prometió. Porque la última vez que Dios se lo dijo a Abraham, le dijo, por estas fechas, dentro de un año tendrás un hijo, Sara concebirá. Y Abraham ya no lo creía, porque Abraham ya tenía allí 100 años. Este es el Dios en el que intentamos creer. Y este Dios que nunca cambia, que siempre es igual, nos da las evidencias de que podemos confiar en Él porque tenemos la certeza y la seguridad dentro de su identidad para que podamos confiar en Él. ¿A que no te gustan las personas que fluctúan, no las personas cambiantes? No, te gustan las personas que son firmes, seguras,
De allí viene la palabra seguridad, así que en Dios puedes tener seguridad. Vamos a leer algunos versículos en los cuales Dios nos da su identidad de poder confiar en Él. Números, capítulo 23, versículo 19. En el libro de Números, justo el capítulo 23, leemos en el versículo 19 lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dios nos da la certeza y la seguridad de que podemos confiar en Él. Vamos a otro texto más, en el libro de Isaías. Este me encantó mucho. Este texto lo descubrí en el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo, y vamos a leer el versículo 3. Isaías, capítulo 26, y leemos el versículo 3 lo siguiente. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí encontramos este concepto de fe. Guarda en completa paz. Guarda en completa paz. Mira, el día que llegues a tener todo aquello que has planificado tener con tus propios esfuerzos, no vas a tener paz. ¿Sabes por qué? Porque ahora te va a tocar que luchar para no perderlo. Tanto trabajo para tenerlo y ahora hay que mantenerlo, ahora hay que tenerlo. Y en medio de eso no disfrutamos de la vida. Trabajamos tan duro por una casa, por un vehículo, y no disfrutamos de la vida por eso. De hecho, nos vamos de vacaciones y estamos pensando si los precios son justos o no, la seguridad o esto. Es terrible un poco vivir así, ¿no? Por eso en Filipenses, en el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, encontramos lo siguiente. Filipenses, capítulo 4, en el versículo 7, encontramos lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que supera lo que nosotros podemos entender. Hay una paz que se va ya de la lógica humana, del 2 por 3 es 6, de la raíz cuadrada de, se va de nuestras ecuaciones. No hay una ecuación, no hay un tubo de ensayo para poder adquirir y conocer y tener esa paz. Dime a qué lugar de este mundo te puede decir o nos podemos ir a donde tengamos una paz impresionante. Justo en el momento en el que estamos grabando esto, estamos viviendo momentos terribles de guerra en el mundo, en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Colombia, vemos los disturbios que hay, protestas, y en todo el mundo hay una oleada de inseguridad impresionante, aunque estamos en el momento más tecnológico que jamás hayamos tenido en la historia de la humanidad, pero también somos muy vulnerables, muy vulnerables. Así que Dios quiere que vivamos esa paz. Y esa paz es fruto de la relación que tenemos con Él. De hecho, Jesús mismo nos lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, porque a veces, claro, pensamos en que, vale, ya creo en Dios, así que no me va a pasar nada, yo creo en Dios, voy a estar bien. Jesús le dijo a sus discípulos, se lo dijo a sus seguidores, Jesús no se andaba tapando las cosas, no andaba con letra pequeña, Jesús siempre tuvo letra grande. Juan capítulo 16, versículo 33, versículos anteriores les está diciendo lo que va a ocurrir a los seguidores de Jesús, y Jesús les dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció. El problema más grande que tiene el ser humano es la muerte. Mira, hay grandes científicos haciendo medicamentos, y son muy buenos, son muy buenos. Se ha hecho una vacuna de la cual desconfía mucha gente totalmente, porque se ha hecho en tiempo récord, científicos por todo el mundo trabajando, buscando para que deje de morir gente a causa de esta pandemia. Y me encanta esto porque entre más personas son las que tienen la oportunidad de conocer a Dios, que es el que tiene la vacuna total para el problema del pecado. Y el problema del pecado, no solamente la infelicidad con la que vivimos, sino la muerte. Y nadie quiere morirse. Jesús es la solución a la muerte. Jesús es la vacuna al problema del mal. Cuando decidimos confiar en Él,
tener esa fe que es ese servicio constante por amor a tu prójimo, sea quien sea, especialmente aquellos que se proclaman como nuestros enemigos. Vamos a vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Conocer a Dios es la clave. Las doctrinas, dogmas, a veces pierden el sentido de realmente quién es Dios, pero son el camino para poder conocer realmente a quién es Dios. Y ese contenido lo encontramos en su palabra. Dios también ha instalado su ley de amor en el corazón de las personas, porque hay gente que no conoce la palabra, no conoce la Biblia, pero tratan con tanto cariño a la gente. Justo aquí en España estamos viviendo unas noticias, aquí al otro lado donde está la comunidad de Ceuta y Melilla, personas que vienen de otros países en busca de algo mejor, arriesgan su vida, y hoy miraba la imagen de una chica de la Cruz Roja abrazando tiernamente, compasivamente a una persona que estaba allí exhausta al pasar, al tratar de cruzar y ver cómo sus amigos habían casi perdido la vida, y estaba allí porque es una lucha, son muchos kilómetros buscando esa paz, buscando un refugio, buscando una mejor vida, buscando seguridad, y eso está en Cristo Jesús. Y yo me imagino a Jesús en esa playa haciendo lo mismo que esta chica, abrazando a las personas. Esa es la paz que Dios quiere que vivamos. En vez de refugiarnos en nosotros mismos, que podamos tener la seguridad de la salvación, la certeza de que en Cristo Jesús somos salvos, de que Él ya hizo todo lo suficiente para que nuestra vida esté garantizada. Imagínate por un momento, aunque mueras, vivirás. Y si la muerte no te alcanza, cuando venga Jesús vas a seguir viviendo por la eternidad. ¿Ya te has imaginado vivir sin tener que ir al médico, sin tener que preocuparte por cómo llegar a fin de mes? ¿Ya te has imaginado cómo es vivir lleno de paz, lleno de amor, lleno de seguridad? Tristemente hay un enemigo. Y el enemigo lo que quiere es que comprendamos a Dios de una manera que Dios no es. En el libro El deseado de todas las gentes, que muchas veces citamos y que queremos que puedas leer, nuevamente lo dejaré en los comentarios de este vídeo, dejaré el enlace para que puedas descargar este libro y lo puedas leer al menos de manera telemática, en el que la autora cristiana del siglo XIX, Elena de White, describe, hace una descripción impresionante acerca de Jesús. En la página 323 nos dice lo siguiente: es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo. Los tienta a pecar y luego a condenarse, a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Me encantó esto, porque esta cita lo que dice es de que podemos confiar en Dios porque Él siente lo mismo que nosotros sentimos. Él se compadece de nosotros porque vino a este mundo, se hizo ser humano, se hizo un ser humano como tú, como yo. Tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo, para que tú y yo podamos confiar en Él. Abraham y Sara vivieron la experiencia que nosotros vivimos. Abraham y Sara decidieron conocer a Dios y su fe se basó en convertirse en amigos de Dios. Por eso, justo en el libro de Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago Apóstol, capítulo 2, versículo 23. Versículo 23 del capítulo 2 dice lo siguiente: y se cumplió la escritura.
Estamos hablando de la promesa que había en Génesis, en el libro de Génesis. Se cumplió la escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Querido, querida, yo creo que tú quieres tener un amigo en quien puedas confiar. Quizás puedas decir, oye Diego, yo voy a confiar en ti, pero probablemente yo te pueda fallar. Pero quiero decirte que en Jesús tienes un amigo que no falla. Tienes un amigo en el cual puedes confiar. Esto que llamamos fe es el resultado de ser amigo de Dios. La fe no es la respuesta a lo que no conocemos. A Dios lo podemos conocer. No vas a poder llevarlo a un laboratorio y demostrarlo en un tubo de ensayo, porque Dios se fundamenta en el amor. Dios es quien nos da esa capacidad de servir, de amar, de entrega, sin medidas, sin ganancias, sin recompensas, solamente porque consideramos a las demás personas como nosotros. Abraham y Sara decidieron aceptar la misericordia de Dios y avanzar en la vida confiando en Dios. Se deslizaron, como tú y yo nos podemos deslizar, se equivocaron, pero el perdón de Dios abrazó a ambos y los tomó y los llevó hasta introducirlos a esa tierra que tanto había prometido. Abraham y Sara pasaron al descanso, pero Dios tiene garantizada su vida para cuando Él venga. Cuando Él venga los llamará y los resucitará y los veremos. Quiero invitarte a que puedas darte el espacio de vivir por fe, pero no una fe ciega, una fe basada en la relación con Dios. Y si piensas que no puedes conocer a Dios o no te puedes relacionar con Dios porque no lo ves, quiero invitarte a que conozcas la palabra de Dios. Quiero invitarte a estudiar a Dios. Estudiar la Biblia es relacionarnos con Dios. Estudiar la Biblia es hablar, empezar a entablar amistad con aquel que te creó. No estás en este mundo por casualidad. No estás aquí porque solamente a tus padres se le ocurrieron. No estás aquí porque debes ocupar un espacio, porque eres un número más dentro de este mundo. Estás aquí porque tienes un propósito. Y para vivir ese propósito en plenitud, necesitamos conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios nos va a ayudar a tener fe. Probablemente tu fe ahora esté puesta en el trabajo. Está bien tener trabajo. Probablemente tu fe esté puesta en todos los currículos que has repartido. Está muy bien eso. Quizá tu fe esté puesta en tus estudios. Quizá esté puesta incluso en tu matrimonio, en tus amigos. La fe todo esto es buena, pero es frágil. La fe en Cristo Jesús es la máxima seguridad, aunque estemos muertos. Si confiamos en Él, si hemos decidido confiar en Él, cuando Él venga, nos resucitará. Quiero invitarte a conocer a Jesús y por eso haré esta oración por ti y por mí, porque yo también lo necesito. Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Querido Señor, aquí en el otro lado, ahí en la pantalla, ahí al otro lado de la pantalla, Señor, hay una persona, hay un amigo, hay una amiga, hay una joven, hay un señor, hay una señora, hay una familia con sus hijos que quiere vivir en paz, que quiere vivir para poder hacer tu voluntad. Y digo que hacer tu voluntad porque tu voluntad es que nos amemos los unos a los otros. Tu voluntad es que nos aceptemos como somos, tu voluntad es que vivamos en paz, que podamos vivir la experiencia del perdón. Padre, perdónanos por tomar la fe como la respuesta a lo que no podemos controlar. De hecho, la fe va más allá de lo que nosotros podemos controlar, pero nos has dado la suficiente evidencia para poder confiar y creer en ti. Una vez más, Padre, gracias. Y Señor, ahí al otro lado de la pantalla hay una persona que tiene un problema. Yo no sé cuál es, pero tú lo sabes, tú lo conoces. Tú sabes lo que está viviendo, tú sabes lo que está sintiendo, Señor. Conoces esa necesidad. Te pido, por favor, que opere los milagros necesarios para que su situación pueda ser solucionada y pueda alzar los ojos y mirarte y darte gracias y conocer que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Gracias una vez más.
Recuerda, si esto ha sido una bendición para ti, esta reflexión, compártela con tus amigos, con tus familiares y gracias por seguirnos. Deja tus comentarios que para nosotros son muy importantes para mejorar, para cambiar, y si tienes preguntas, con mucho gusto las responderemos y haremos vídeos para tus respuestas. Que el Señor te bendiga y tengas un buen resto de día. Hasta pronto.